Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de tarde de la Semana de la Ciencia en Castilla y León. Vamos a continuar en esta ocasión con el Grupo de Investigación de Estudios del Patrimonio Cultural Teresiano, EPACT, de la Universidad Católica de Ávila, con un título que es Con Santa Teresa, redescubriendo la naturaleza. En primer lugar, saludar a todos los que estáis aquí, todas las personas que nos estáis siguiendo a través del canal de streaming de YouTube y también a aquellas personas que estáis viendo esta grabación en diferido. En primer lugar, dar la bienvenida a la doctora María Jesús Carravilla, que nos va a hablar de la parte antropológica de este proyecto, con una charla cuyo título tiene Redescubriendo la ecología exterior e interior de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Así que María Jesús, todo tuyo, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en esta edición de la Semana de la Ciencia vamos a presentar las tareas realizadas a lo largo del curso y bien, la ecología parece que es un tema emergente. Ha sido justamente el tema del congreso, del último congreso en el que hemos participado como grupo EPAC, sobre humanismo y transición ecológica. Ahí hablamos de Santa Teresa, también de San Juan de la Cruz, otro paisano, vamos a decir, de esta provincia de Ávila, y por eso vamos a referir el redescubrimiento de la naturaleza que ha supuesto para el grupo, profesores, alumnos, ahondar en las zonas que vivieron nuestros paisanos, los místicos castellanos. Primero me voy a referir a Santa Teresa, con Teresa redescubriendo la naturaleza. Entonces se trata de documentar y divulgar las vivencias de Santa Teresa en el ambiente natural que vivió en su niñez, el ambiente de la zona de Gotarrendura, ese lugar de la provincia de Ávila donde estaba situada su hacienda, la hacienda de los Ahumada, de la madre, sobre todo por parte de la madre. Los que intervendremos, que están ahí señalados, pues iremos tomando la palabra paulatinamente. Es importante señalar que también hay alumnos que en su labor de voluntariado han sido constantes en esos lugares y aquí también habrá su representación. Lo primero fue la participación en el Congreso Internacional. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, de la naturaleza a Dios, de Dios a la naturaleza. Congreso de Humanismo y Transición Ecológica. Santa Teresa y San Juan de la Cruz son, en ellos, la naturaleza ha sido vehículo de simbolización de su experiencia interior. La naturaleza constituía para ellos el oikos, la casa familiar. Oikos, de ahí viene ecología, la casa ambiental de todos. Bien, es el hilo conductor para sus vivencias posteriores. Ahí bucearon sus experiencias místicas, ahí tuvieron donde asirse de modo realista en su trayectoria interior. Nos centramos primeramente en Santa Teresa, patrona de nuestra universidad, en esa hacienda de los Ahumada. El paisaje allí es verdaderamente evocador. Ha sido el redescubrimiento de este año. Una tierra de horizontes abiertos, de cielo intenso, donde la luz es ávila, atardeceres espléndidos que culmina en la unión de cielo y tierra en la lejanía, sin límites definidos. Allí se entiende el para siempre, intuido por la niña Teresa en sus juegos infantiles. Allí el palomar es el lugar emblemático, de ahí los palomarcitos. Otras citas significativas en torno al palomar: hacedme merced de enviar 12 palominos la víspera de Santiago, que yo me holgaré mucho de ellos. Esto lo escribe en aquel año 1546, cuando ya estaba en la Encarnación. Tenga la merced de cebar y cuidar bien el palomar en estos meses de frío, ahora que está bien poblado.
evidentemente, el Palomar va a ser el lugar de referencia para toda nuestra indagación. Tiene especial significado que sus padres se casasen allí, justamente en Gotarrendura. Allí se representó la boda justamente en el 5º centenario. Hicimos todo un reportaje gráfico, la velación de la boda. Bien, según la tradición, pasaban los inviernos más fríos en Gotarrendura y los veranos en Ávila. En Ávila, la casa de los Cepeda, don Alonso; en Gotarrendura, la casa de doña Beatriz de Ahumada. La tierra que fructifica en vida, que se da allí en simbiosis natural. Allí los enjambres de abejas, los nidos de gorriones, el gusano que se transforma en mariposa, los ríos, las flores, los pájaros, símbolos que Teresa usará a lo largo de sus obras. Debía ser este el lugar de largas estancias, exigidas además por el cuidado de la extensa hacienda, casi la mitad del pueblo, como dice la base documental. La vida humana se daba en armonía con ese ambiente natural. Tenemos que aprender de esa armonía. Es la enseñanza que nos muestran los místicos para la ecología actual. Se acompasan las estaciones, se ve fructificar los huertos, elaborar los panales y la miel, anidar los pájaros, alear las palomas. La finca de los Ahumada debía tener la casa-palacio, como tradicionalmente se dice en el pueblo, y otras viviendas alrededor, quizá para los renteros y los ganados. Así lo atestiguan las exploraciones arqueológicas de las que luego nos hablará Blas, el arqueólogo del equipo. Las casas de Gotarrendura aún no están vendidas, sino recibidos 300.000 maravedíes y Martín de Guzmán de ellas. Martín de Guzmán, el marido de María, la mayor de los hermanos de la Santa, refleja que el lugar era muy central en la vida de los Ahumada. Debió pasar entonces allí esas largas temporadas, allí sus lecturas. También iría a la iglesia del pueblo, objeto de estudio por parte del grupo. De allí la imagen tan espléndida de la Virgen del Rosario. Allí hemos hecho el diseño de las etapas de construcción de la iglesia con ese transparente. Tiene especial importancia el hecho de que doña Beatriz, la madre de Teresa, también muriese en Gotarrendura en 1528 a los 33 años. Ya después Teresa iría menos al pueblo. El para siempre, siempre de la infancia lo viviría entonces de una manera más honda. El tiempo no es otra cosa que la espera de Dios que mendiga nuestro amor, dirá después Tomás Morales, y es una referencia muy buena para esa vivencia que Teresa hacía. Allí encontramos las raíces de su fisonomía, de su alma mística. Tienen especial interés entonces las citas alusivas al ambiente natural, que ha sido el objeto de nuestro trabajo y que voy a pasar rápidamente por ellas porque luego va a aludir a ellas justamente el alumno delegado, Rodrigo. Gran deleite me era considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en ella. Ha de hacer cuenta que comienza a hacer oración, que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa. Las malas hierbas crecen, el gustar en parecer bien, las mil vanidades, de todo ello que habla en referencia a las vivencias de la niñez para también denotar esa estancia en el monasterio de Gracia, el colegio o internado de su adolescencia. Vendría después la vocación, su entrada en la encarnación. Este cuadro de López Berrón, un hijo del pueblo de Gotarrendura, muestra también cómo la acompañó siempre ese recuerdo de la vida natural. Refiere sus experiencias como los modos de cuidar el huerto de su alma. Suplicaba al Señor aumentase el olor de las florecillas de virtudes. Se pasa mucho trabajo, es el verdadero escardar y quitar de raíz las hierbecillas que han quedado malas, con conocer que no hay diligencia que baste si el agua de la gracia de Dios nos quita. Tornan de nuevo, sin embargo, a crecer las flores. El agua, el riego de la gracia, será la fuente de inspiración constante para expresar esos distintos estados o etapas del alma.
sacar el agua del pozo, que es a nuestro gran trabajo. De los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan el agua del pozo, han de cansarse en recoger los sentidos, o con noria y arcaduces que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. De todo esto hay imágenes en la hacienda de los Ahumada. Todo esto lo han cuidado y trabajado los alumnos. O de arroyo, que da más hartura la tierra, que queda más harta la tierra de agua. La tercera agua con que esta huerta se riega es de corriente, de río o de fuente. Una fuente también tenía que haber allí, porque así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia. El alma está como un árbol plantado en ella. Ávila habla de castillo interior y fortaleza. También ese es otro símbolo de la santa, en las moradas. Esa atalaya desde donde se ven verdades. Pero en las moradas también hay alusiones al ambiente natural, a las moreras, al gusano de seda que se convierte en mariposa. Y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. También hay moreras en Gotarrendura. Bien, símbolos a los que después aludirá Rodrigo, el alumno, en la acción de voluntariado. En Juan de la Cruz encontramos un hijo preclaro de la santa y con él pues encontramos la segunda parte. Con ella, de modo más poético, encontramos en sus obras una naturaleza transfigurada. De Fontiveros, natural de este lugar también abulense, provincia de Ávila, todo el pueblo exponente de sus huellas vibra con su memoria. Horizontes dilatados, cielo intenso, parajes inigualables, tierras de Castilla para gran parte de su juventud que guarda en su retina y aflorará en su memoria en su producción poética, que es en lo que más se caracteriza justamente el santo de Fontiveros. La fonte, el pastorcito, el cántico espiritual, la noche oscura del alma, tras de un amoroso lance, aquí la laguna grande o de los arenales de Fontiveros. Aquí otro espacio del pueblo. Eran pobres, pasan necesidad. El padre cae enfermo y muere allí. Al poco tiempo uno de los hijos, Luis, también enterrado allí. Y luego, pues luego se quedaban sin amparo, qué sé yo. Pero ella, la madre Catalina, en este caso de Juan, pero ella decía enseguida a los niños, pero luego ya, cuando llegue la primavera, ya haya espárragos y berros, y los niños se ponían muy contentos. Es un pasaje del Mudejarillo, arropados por una naturaleza, en concordia con esa naturaleza impregnando sus memorias, sus recuerdos. Iniciaría la reforma en Duruelo, el confesor de la Encarnación, de allí sale para Toledo. Allí es donde escribe las famosas poesías, el cántico, la fonte. Los recuerdos que tiene son de sus tierras abulenses. Allí no recibió más que hieles, sus labios no exhalaron más que poesía. Allí amalgamó sus recuerdos, sus paisajes vivenciales de las tierras castellanas en elevada expresión poética. La sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se coge. Eran los recuerdos de su niñez. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, las cristalinas fuentes. Esta estrofa del cántico. En una noche oscura con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Esa estrofa del poema de la noche en el muro desde que se descolgó en Toledo. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada. La noche, las noches de Castilla, las noches intensas. El Toledo del Greco se dice que es reproducción
del símil pictórico de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Otro paraje abulense. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Son parajes que tenía él, una naturaleza luminosa, transfigurada, donde la luz es Ávila. ¿Qué guardaba Juan en su retina al hacer su composición poética? Los parajes de las tierras de Castilla, Fontiveros, Ávila, tierra que amparó a su mirar de niño, sus negros ojos grandes muy abiertos, queriendo beber la luz que iluminará su frente desde la tierna infancia, tierra mística que iluminará su espíritu de llama. De la etapa de Granada fueron los últimos poemas, El pastorcito, Llama de amor viva. Un pastorcito solo está penado, ajeno de placer y de contento. En su pastor ha puesto el pensamiento, el pecho del amor muy lastimado. La llama, o llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Lo que fue Toledo para el poeta fue Granada para el escritor. Y allí, pues, los comentarios al cántico a la llama. En Granada construyó el acueducto, siempre pendiente del mundo natural. En Segovia, el último retazo de su vida, terminó siendo olvidado, como saben. Aquí el retrato de San Juan de la Cruz, que se ha puesto de relieve, de Juan Cotán últimamente. Huella que impulsa una vida gastada en el amor. A la tarde de la vida te examinarán en el amor. De la mano de Teresa hemos ahondado también entonces en Juan de la Cruz este año. Allí en Fontiveros expusimos justamente estas reflexiones en torno al santo con el patrocinio de la Diputación Provincial. Allí todo rezuma a San Juan de la Cruz, las calles, hasta el cocido sanjuaniego. Pero lo más sublime es justamente el marco natural que vivenció en su niñez. Todo lo bello, aun sin saberlo, es bueno. Las rosas han hecho más personas honradas que las leyes, decía Tomás Morales. Pues conscientes de ello, nosotros hemos tratado de expandir este conocimiento de los santos abulenses a los alumnos, a todo el que ha visitado estos lugares. La tierra y la luz de este lugar debieron llenar su infancia. El realismo tiene allí su base, allí las raíces de su fisonomía, y eso es lo que han vivenciado los alumnos, la gente del pueblo que nos ha acompañado en todas estas acciones de voluntariado, que simplemente paso las imágenes porque es de lo que justamente va a hablar los dos componentes de la mesa. Las exposiciones, el libro realizado, la creación de la fuente y huerto con tan poco espacio, y de todo ello, repito, son los próximos, la obra de teatro, componentes de la mesa quienes van a hacer la referencia correspondiente. Agradecemos desde aquí a las instituciones que nos han apoyado, por supuesto, la Universidad Católica en primer lugar, pero el Ayuntamiento de Gotarrendura, de Fontiveros, la Diputación Provincial de Ávila, la Junta de Castilla y León, la Asociación de Amigos de la Universidad Católica, pero nuestro especial reconocimiento a la labor incomparable de los alumnos de la universidad, que ahora van a referir, que con tanto esmero se han empleado en esas acciones en el Palomar. Aquí hay algunos alumnos presentes, además del delegado que va a hacer esa referencia. Dejo paso, por tanto. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Hemos podido comprobar con la presentación que ha hecho María Jesús cómo a través de la percepción exterior del entorno natural, de la ecología, de nuestros santos místicos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, como con esa percepción exterior han tenido una percepción también interior y han podido transmitirlo a través de sus obras. Ahora es tiempo de que nos hable Blas Cabrera, arqueólogo, de la parte arqueológica del proyecto,
y su charla titulada La Casa Palacio de Teresa, el subsuelo que Teresa pisó. Adelante, Blas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar brevemente de los trabajos arqueológicos que hemos realizado en la Casa Palacio de los Ahumada, la Casa Palacio de Teresa, y bueno, aclarar un poco el subsuelo que Teresa pisó, subsuelo en el momento actual, ya que esos restos se encuentran cubiertos por el paisaje actual de la finca de Gotarrendura. Bueno, para presentar un poco el yacimiento arqueológico, hay que decir que formando parte de la finca del Palacio de los Ahumada o el Palomar de Santa Teresa, como también se le conoce, igual de importante es que el resto de los elementos presentes en estos terrenos de Gotarrendura e indispensable para llegar a comprender el paisaje que conoció Teresa, pues habría que situar los restos arqueológicos que hasta el inicio de los trabajos, de las investigaciones, se encontraban ocultos en el subsuelo, tal como exceptuando lógicamente el edificio del Palomar, que con diversas transformaciones y modificaciones ha llegado hasta nuestros días. Bueno, restos constructivos que han quedado ocultos en el subsuelo por la propia evolución del paisaje de esta hacienda, propiedad de doña Beatriz, también propietaria de otras pertenencias en la localidad de Gotarrendura. Es a su muerte cuando, también a consecuencia de la dificultad económica que atraviesa don Alonso, comienza a hacerse patente el abandono y la ruina en estas construcciones de la hacienda de los Ahumada. De hecho, deja de ser propiedad de ellos y a partir de estos momentos esta ruina, que aparece ya reflejada no solamente en algunos de los textos de la documentación histórica de diferentes épocas, sino en las evidencias arqueológicas que nos permiten dejar ya patente que a inicios, en las primeras décadas del siglo XVII, ese abandono y esa ruina ya están presentes en la hacienda de los Ahumada. La cosa principal de esta ruina, pues junto al abandono y el irremediable paso del transcurrir del tiempo, pues ha sido el expolio selectivo de los distintos materiales constructivos, agravado en el pasado reciente con la dedicación de esta superficie, la superficie de la finca, en labores agrícolas. Por lo tanto, a la hora de interpretar, de recrear, de redescubrir la naturaleza de este paraje, es fundamental conocer cuáles han sido las construcciones que formaban parte de esta hacienda. Para ello se han realizado 4 campañas de excavación, en ellas han participado, bueno, realizadas entre 2015 y 2017, han participado de forma activa alumnos de la UCAZ a través de las distintas actividades del voluntariado, los participantes de distintos campos de trabajo patrocinados o organizados por el Ayuntamiento de Gotarrendura en las 2 últimas campañas. Y bueno, decir que cuáles han sido muy brevemente esos resultados que nos ha aportado la investigación arqueológica, esos restos arqueológicos que ahora hemos redescubierto y pasan a formar parte integrante del paisaje junto con los elementos naturales de la finca. Bueno, en un primer momento se trató de verificar la existencia del yacimiento arqueológico a partir de la documentación histórica, para ya en una segunda fase corroborar la existencia de 2 viviendas o 2 haciendas, tal como nos lo relataban los textos, casas con una cerca en las que están hechas 2 moradas. Bueno, se han documentado importantes evidencias arqueológicas en forma de cimentaciones, pavimentos de baldosas de barro, pavimentos de losetas, encantillados, derrumbes, también muy importantes, de teja curva, procedentes de las cubiertas, junto al material arqueológico. Este material arqueológico ha aparecido en forma de fragmentos cerámicos, cerámicas que según su tipología habría que situar en el siglo XVII, o también de monedas. Estamos hablando de 6 maravedís de Felipe II, algunos de ellos resellados en época de Felipe III, o blancas a nombre de los reyes católicos, blancas de vellón a nombre de los reyes católicos, que nos están confirmando, nos están aportando ya hechos que han acontecido en la hacienda de los Ahumada, sobre todo centrados en el abandono y en la ruina
de esas construcciones iniciales y la posterior construcción de otras añadidas, otras edificaciones sobre esas ruinas ya de uso agropecuario. Bueno, todo esto, decir que los restos constructivos siempre están acordes con la propia naturaleza del entorno. De hecho, las cimentaciones que hemos documentado están aludiendo al sistema constructivo desde tiempos históricos de la comarca de la Moraña. Estamos hablando de las cimentaciones, esos zócalos hechos con cantos de cuarcita que forman la fundación de las viviendas, pero también hay que decir que la localidad de Gotarrendura está situada en el límite geográfico, lógicamente dentro de la provincia de Ávila, con esa zona donde el paisaje empieza a caracterizarse por la presencia de afloramientos de granito berroqueño. Este hecho también aparece reflejado en algunas de las construcciones de los restos constructivos que hemos documentado de la hacienda de los Ahumada, en esas esquinas, esos machones o refuerzos realizados en sillares de granito y probablemente en los dinteles y jambas de los diferentes vanos. Bueno, a la hora de interpretar estos restos, este yacimiento, habría que decir que la denominación de Palaciega hace referencia sobre todo a las dimensiones tanto del conjunto como de las estancias en sí, forman una planimetría compleja en la cual se situarían unas viviendas principales y en torno a las cuales irían creciendo, se irían sumando otras dependencias para uso del ganado, paneras, hornos, etcétera. Por lo tanto, estaría respondiendo a una explotación donde hay unos excedentes que necesitan ser almacenados y a la existencia de una importante ganadería doméstica. Respecto a esa existencia de moradas de renteros, de viviendas de renteros que alude la documentación del siglo XVI, pues bueno, habría que decir que tendríamos la casa principal, sería la casa palacio, y otra vivienda donde probablemente habitarían esos renteros y en torno a la cual se sitúan esas estancias para el ganado, estancias también para infraestructuras y para realizar pues, actividades artesanales que serían utilizadas para el abastecimiento diario de la hacienda. La secuencia estratigráfica en el yacimiento nos ha podido determinar con exactitud que una vez abandonada y producida la ruina de esa hacienda de los Ahumada, lo habíamos situado en las primeras décadas del siglo XVII, se van a construir otros edificios encima de esos restos, en este caso ya dedicados a actividades agropecuarias, hablábamos para el ganado, paneras, hornos, etcétera, las cuales cuyo uso y mantenimiento no han llegado en ningún momento hasta el siglo XX, como así nos lo han demostrado importante siempre la tradición oral. Bueno, el Palomar, el edificio más emblemático de la localidad, por fortuna ha llegado hasta nuestros días. Hay que decir que en aquellos momentos sería uno más de las estructuras de las construcciones modestas que formarían parte de esta hacienda, pero que junto con otros elementos, por ejemplo, los elementos relacionados con el agua, la noria, el pozo, formó parte indispensable del paisaje y de la vida de Teresa en Gotarrendura. Bueno, lógicamente el edificio del Palomar ha sufrido numerosas transformaciones y modificaciones a lo largo de su larga historia por parte de los distintos propietarios y renteros que lo han regentado en los distintos momentos. Al realizar la lectura de paramentos, tanto al interior de los sondeos excavados como de los paramentos, del alzado de los paramentos, hemos podido comprobar las fases constructivas de este edificio. Partiríamos de un edificio simple a una cubierta, al cual se le uniría una estructura rectangular en su lado norte. Estaríamos hablando a partir de las cimentaciones de una vivienda. Cuando esta vivienda es abandonada y después de su ruina, esas cimentaciones son aprovechadas para ampliar el Palomar, en este caso en dirección norte, y va a configurarse un volumen con cubierta a dos aguas. Es el aspecto con el que ha llegado hasta nuestros días. Lógicamente, ya nos hablaba la documentación histórica de la existencia de este Palomar a dos aguas, pero ya en época reciente, relativamente reciente. Las últimas actuaciones que se han realizado en el Palomar
pues han sido motivadas por la amenaza de desplome y de ruina del mismo, sobre todo al interior, en los paramentos de adobe, en los nidales, y ha sido en el flanco norte donde se ha colocado un zócalo de hormigón y se le ha dado el aspecto exterior con el revoco que presenta en nuestros días, en la actualidad. Esto se realizó a finales de los años 90 y ya es en 2005 cuando el Ayuntamiento de Gotarrendura declara el edificio del Palomar como bien de protección integral. Bueno, para terminar, decir que las futuras intervenciones arqueológicas, estaríamos ya hablando de una quinta fase de excavación arqueológica, se van a centrar de nuevo en el edificio del Palomar, en este caso en la fachada oriental, en el patinillo que le da acceso por el sur, pero estos trabajos no solamente van a centrarse en la investigación arqueológica, sino que se quiere intentar solucionar el problema de accesibilidad al mismo. Para ello se pretende restablecer la cota original de suelo, siempre y cuando, lógicamente, sin alterar en ninguno de los aspectos la estructura actual del edificio. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blas, por arrojarnos un poco de luz y mostrarnos cómo fue ese subsuelo que Teresa pisó, porque muchas veces nosotros vemos esas ruinas y no nos lo podemos imaginar, ¿no? Gracias a tu intervención pues hemos podido imaginar cómo eran esas distintas dependencias que en su momento pisó nuestra santa. Y ahora le toca a Rodrigo Hernando, que es alumno de la Universidad Católica de Ávila, está estudiando el grado de Ingeniería Informática y nos va a hablar sobre el voluntariado de los alumnos de la UCAP. Como ha comentado Blas, una de las labores más importantes es la labor que han realizado nuestros voluntarios, nuestros alumnos de la UCAP desde que comenzó el proyecto. Y él va a hablar sobre redescubrir el huerto y la fuente de Teresa. Así que adelante, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Hoy voy a exponeros las acciones de voluntariado que se realizan por parte del alumnado en el Palomar de Gotarrendura y su finca. Y con estas acciones lo que hacemos es el mantenimiento y el embellecimiento del lugar mediante distintas tareas que vais a ver en esta presentación. Las acciones que realizan los voluntarios allí en el Palomar van desde la jardinería hasta la creación de documentación adicional, como la que vais a poder ver en el día de hoy. Y en esta foto podéis ver a alumnos de otros años durante las tareas de arqueología que se llevaron a cabo allí. Estas dos son fotos significativas de la parcela, esta es del pozo y esta otra de la noria, que se encuentran allí. Y ahora vamos a pasar a explicar el proceso de creación de la fuente, que esta imagen que podéis ver aquí es el modelo que siguieron los alumnos que la construyeron. Es una fuente del siglo XVI y hay que destacar que la construyeron en tan solo 6 días y lo que vais a poder ver en estas siguientes imágenes son distintos alumnos y otros expertos y voluntarios que se ofrecieron a ayudar en su construcción. Lo primero que se hizo fue delimitar el terreno, como podéis ver aquí, con estas líneas en el suelo. Después se movieron estas rocas de una parcela del pueblo hasta la parcela del Palomar para decorar las paredes de la fuente. Aquí podéis ver a los alumnos con alguna ayuda adicional excavando el agujero en el que se encontraría la fuente y algún voluntario más que ayudó. Este es el fondo de la fuente, cómo quedó después de toda esta excavación que se llevó a cabo. Ya estaba colocado el desagüe y tan solo quedaba construir la pared de los alrededores. Estos son los alumnos construyendo la pared, que es una pared sencilla de ladrillo y cemento, y en el fondo lo que se hizo fue esparcir la tierra para dejarlo lo más liso posible. Aquí podemos verlos a los alumnos colocando el depósito, que este depósito es un depósito de agua que lo que permite es, mediante una bomba, redistribuir el agua desde la fuente, desde el desagüe, y volverlo a introducir en la fuente de una manera residual. Aquí podéis ver cómo ya el cemento estaba extendido por todo el fondo y las paredes de la fuente.
y esta es la lona que colocaron para impermeabilizar la fuente. Esta es la reguera que sirve para regar las distintas partes del huerto que se encuentra allí y eso sería todo. Aquí tenemos una foto de un alumno limpiando un poco la fuente y dando los últimos retoques, y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar a hablar de la parte del huerto y para ello también nos servimos de la ayuda de algún experto. Aquí nos podéis ver trabajando en estas tareas de plantación, no solo a voluntarios alumnos de la universidad, sino también a gente del pueblo y otros voluntarios, como las alumnas de Erasmus. Esto nos puede recordar algo al proceso del labrado de la tierra que se realizaba en la época de Santa Teresa, y es algo en lo que nos lo pasamos muy bien allí. Estas fotos son de este año y no solo realizamos estas tareas de plantación para dejar el lugar bonito y bastante embellecido, sino que también lo que hacemos para mejorar el lugar es podar los árboles y los rosales que se encuentran en la parcela. Aquí podéis ver a los hijos de Tomás, el otro delegado de clase, que también nos estuvieron ayudando a recoger las ramas. Y aquí podéis ver a Lucas, que ese día fue. Y bueno, como podéis ver ahí, pues aunque los guantes no le valían, pues nos estuvo ayudando en todo lo que pudo. Y siempre que va, pues nos alegra bastante a todos la sesión de voluntariado que estamos haciendo ese día. Aquí podéis ver una foto de él posando. En cuanto vio a María Jesús sacar el móvil, se puso a posar. y aquí una foto con Vivi plantando alguna planta en la zona de los rosales. Ahora os voy a hablar del proceso de reparación de la noria de agua que llevaron a cabo los alumnos de mecánica de este año, y para ello también fue alguien que entendía bastante del tema y que les ayudó un poco a hacerlo, aunque lo que es el diseño y la planificación que hicieron, y como podéis ver aquí la soldadura, lo hicieron todos estos compañeros de mecánica. Esta es una foto de un panal que se encontró María Jesús en la parcela, y esto nos recuerda algo a la Santa también, ya que ella hablaba de estos panales en algunos de sus escritos. Esta es una foto nuestra dentro del Palomar, del primer día que fuimos a Gotarrendura. Y esta otra, una foto de todos los alumnos con los alumnos a distancia que ese día se pasaron. Claro, de algunos alumnos con los alumnos a distancia que se pasaron aquel día a visitarnos, ya que tenían alguna práctica y no nos conocían. Y bueno, no todo iba a ser trabajo, y como vais a poder ver en las siguientes imágenes, también nos lo pasamos bastante bien durante las comidas, y todas estas que vais a ver ahora son imágenes de las distintas comidas que hemos organizado los días que hemos ido allí. También estuvieron con nosotros los hijos de Tomás algunos días comiendo, y esta es una foto de María Jesús enseñándole a las alumnas de Erasmus italianas cómo se hacía el gazpacho a su manera, con los tomates del huerto. Aquí podemos ver otra foto. Como podéis ver, los niños se lo pasaron muy bien también. Y aquí tenemos a Tomás y a María Jesús con los hijos de Tomás. Esta es una foto de las alumnas de Erasmus de este año. Y esta es una foto de la última comida que hicimos en Gotarrendura antes del verano. Como podéis ver, éramos unos cuantos, pero aún así llevamos mucha comida de sobra y nos sobró bastante. Y bueno, como os he comentado al principio de esta presentación, los voluntarios no solo nos encargamos de estas tareas de embellecimiento y mejora del lugar, sino que también realizamos otras tareas de documentación, y en esta lo que estamos haciendo es ayudar a la profesora a planificar su presentación del Congreso de Humanismo y Transición Ecológica que se presentó el pasado mes de octubre. Estas son otras fotos del lugar para que veáis que merece la pena el trabajo que llevamos a cabo allí,
que queda todo muy bien. Y por último quiero enseñaros cómo se realizan las tareas de mantenimiento y limpieza de la fuente, ya que de vez en cuando es necesario porque hay muchos árboles alrededor de la fuente y claro, el agua al final se acaba enturbiando en cuanto pasa algo de tiempo. Para hacerlo lo primero que se hace es sacar las rocas de la fuente y limpiarlas una a una. También hay que limpiar el fondo y una vez que hemos realizado todo esto, se vuelven a colocar todas dentro y como veis el resultado queda bastante bien. Esta es una placa que hay en la parcela reconociendo la acción de voluntariado y esta última es una foto de la fuente, de cómo se encuentra, por si vais algún día allí a la parcela. Ahora vamos a pasar a la parte de los vídeos, que tenemos algunos vídeos para enseñaros. En este primero podemos ver el funcionamiento del sistema de agua de la fuente. Fue grabado por un alumno de otros años y en él se explica cómo funciona todo el sistema. Lo primero son estas compuertas que podéis ver aquí, que para lo que sirven es para distribuir el agua entre las distintas salidas hacia el huerto que tenemos allí y decidir si regar una parte del huerto u otra. Los huecos que hay aquí entre medias de las distintas secciones sirven para que el agua se estanque ahí hasta que nosotros queramos y una vez que abramos las compuertas pasen a la siguiente sección. Una vez que llegan al depósito, el depósito lo absorbe con una bomba todo el agua que entra y lo vuelve a distribuir hacia la fuente para que el agua vuelva a salir por ella y no tener que estar todo el rato renovando el agua de la fuente. Ahora vamos a pasar al segundo vídeo, que en él hay que destacar el trabajo de algún compañero que estaba quitando algún arbusto bastante frondoso con el azada, ya que con la desbrozadora no lo conseguimos quitar. En el tercer vídeo podemos ver cómo estamos limpiando las piedras de la fuente y sacando todas las piedras de dentro de la fuente y cómo después las estamos volviendo a colocar dentro. En el cuarto vídeo hay que relatar la experiencia presencial de ese día, ya que ese día hacía bastante calor y como allí hay una manguera para regar todas las plantas, pues decidimos mojarnos un poco y bueno, después de que el compañero nos mojara, pues nosotros también le mojamos a él un poco cuando se distrajo. Aquí podéis ver a Lucas, que está limpiando y regando alguna planta y también estamos el resto por allí trabajando. Como podéis ver en el vídeo, Lucas se lo estaba pasando bastante bien ese día también. Y este último vídeo es de María Jesús explicándole a las alumnas, como he comentado antes, cómo se hacía el gazpacho a su manera, claro, con los tomates del huerto.
Para terminar, me gustaría recomendar esta experiencia a cualquiera que pueda ir, ya que aparte de colaborar en el mantenimiento y embellecimiento del lugar, también nos lo pasamos bastante bien y se trabaja mucho en el equipo, y durante las diferentes comidas surgen charlas bastante buenas sobre todas las experiencias que hemos vivido allí. En resumen, que nos lo pasamos muy bien allí, y esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos aportado esta visión tan humana de lo que es el voluntariado, ¿no? Y la gran labor que realizan nuestros alumnos y también las personas del entorno del Palomar, de los habitantes de Gotarrendura que colaboran, y también otras personas voluntarias que trabajan de la mano de María Jesús, ¿no? Como todas esas experiencias son experiencias de vida. La labor del voluntariado, súper recomendable, suscribir las palabras que ha dicho Rodrigo. Y vamos a pasar ahora con mi compañera Victoria Moreno, psicóloga, compañera porque participó conmigo en el teatro, representando a nuestra santa, a Santa Teresa, y nos va a hablar de la teatralización, los recuerdos de Teresa en la casa familiar. Así que, Vivi, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. Como ha dicho, yo voy a hablaros un poco de lo que ha sido la escenificación teatral de las escenas que Teresa vivió durante su infancia y también la adolescencia, pero el lugar fue Gotarrendura y es el lugar donde quisimos recrear todas esas vivencias de Teresa. Entonces, yo lo que os quiero mostrar es cómo la belleza de ese lugar pues también se ha escenificado en la belleza del teatro. Es decir, la belleza que vemos en la naturaleza y la creación también podemos verla en esa belleza que nos deja el teatro y que nos deja expresar cómo es esa bondad y belleza, ¿no? que encontramos. Aquí veis una de las primeras escenificaciones que hicimos con motivo de los 50 años del doctorado de Santa Teresa, de la proclamación de Teresa como doctora, y lo hicimos aquí en la Universidad Católica de Ávila. Esta obra fue dirigida por Juan José Severo, que le tenéis allí al final de la mesa, y que luego él nos explicará también cómo se llevó a cabo la obra que estáis viendo. Y bueno, como os decía, lo primero que se hizo fue esa escenificación en la Universidad Católica de Ávila por motivo de los 50 años del doctorado de Santa Teresa. Aquí veis algunas de las imágenes. Podéis ver al final, en el fondo, cómo en esta obra el escenario eran las fotos de Gotarrendura. En la parte de atrás fuimos poniendo, mientras nosotros íbamos actuando en el salón de actos, pues aquellas imágenes que recreaban el lugar de lo que estábamos escenificando en ese momento. Entonces aquí veis diferentes momentos de esa escenificación. Aquí es un momento de la infancia de Teresa con su hermano Rodrigo, y al fondo veis esas fotos de la belleza de Gotarrendura. Aquí otra de las escenas en las cuales Teresa ya es adolescente con su padre, y lo mismo, como vais viendo, la recreación en el fondo del lugar de Gotarrendura. Otro momento de esta escenificación teatral fue el vídeo corto que, gracias a Eduardo Sansegundo y Jorge Serrano, pudimos realizar en el mismo lugar de Gotarrendura, en el Palomar de Gotarrendura, y que llevaba por título Las escenas de la vida de Santa Teresa. Aquí tenéis a nuestros productores en el Palomar de Teresa, a los cuales les agradecemos mucho pues esa colaboración para realizar, como veis aquí, esos momentos de esa realización de la obra y de la grabación de la obra y la posterior producción de la misma. Al lado de la cámara tenéis a nuestro director, Juan José Severo, y aquí
pues dándonos las indicaciones propias de una obra de teatro a cada uno de los actores. Aquí tenéis a Eduardo también pues dando indicaciones para que todo saliera de la manera adecuada. Y aquí pues un momento de repaso del teatro para que todo saliera bien. Una de las escenas, y esta es la primera imagen que aparece a la entrada de Teresa a su casa después de un tiempo, llamando a la puerta y entrando en su casa palacio, recordando sus momentos de vida, de infancia y de adolescencia. Este es otro tercer momento de esta significación teatral que también se realizó allí en Gotarrendura y fue una visita guiada en el in situ, en aquel lugar. Como veis, al fondo tenéis los espectadores y delante pues los actores que fuimos actuando y poniendo por obra toda esa significación. Diferentes momentos de esa obra y de ese momento fueron 3 pases los que realizamos en aquel lugar y en aquel momento. Otra de las escenas de Teresa niña, recordando con su hermano Rodrigo el momento en el que ella se escapa de su casa para dar la vida siendo mártir. Otro de los momentos, fuimos recorriendo toda la hacienda de Gotarrendura al hilo de las diferentes escenas de la obra de teatro, de esas escenas de la vida de Teresa. Aquí a la puerta del Palomar, despidiéndose de su casa. Esta es la última escena en la que podemos ver a Teresa pues recordando y maravillándose, como os decía, pues de lo que nos acaba de contar Rodrigo, pero realmente pues aquí veis ese recuerdo de Teresa en su lugar, en lugar de donde ella vivió tantos momentos importantes de su infancia y de su vida, y podéis ver pues en esta imagen cómo la naturaleza nos evoca pues esa realidad de la belleza que antes nos contaba Teresa, de esa belleza que también nos ha contado Blas, y también de la belleza de poderse entregar a los demás, como hacen los voluntarios cuando pues van recreando esos momentos de la vida de Santa Teresa y de ese lugar tan entrañable como es Gotarrendura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi, por compartir con nosotros la experiencia de lo que fue la teatralización, ¿no? de esos recuerdos de la Santa en el Palomar teresiano, y quién fue nuestro guía, quién fue nuestro mentor, quién fue la persona que se encargó de darnos esos consejos para poder interpretarlo de la mejor manera posible, que bueno, pues aquí le tenemos, es Juan José Severo, Juanjo, que fue nuestro director y bueno, fue un placer, y guionista también de la obra de teatro, y fue un auténtico placer pues poder aprender de sus lecciones, y nos va a hablar hoy de su charla titulada Plasmar y revitalizar los recuerdos de Santa Teresa en niñez en su ambiente natural. Así que, Juanjo, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que el placer de verdad que fue mutuo, y fue la verdad que una maravilla el poder dirigir, el escribir y el estar ahí con vosotros y en Gotarrendura preparando estas escenas. El proceso comenzó en diciembre, digamos en diciembre del 2020, cuando empezamos a tener las primeras reuniones para ver las ideas que podíamos hacer en el Palomar. Se quería hacer teatro y en el Palomar. Y entonces en diciembre empezamos a tener las primeras reuniones, y a lo largo de diciembre, enero, febrero, pues hice el proyecto, escribí el guión, y empezamos en febrero, quiero recordar, a tener los primeros casting, los casting entre profesores y alumnos, para ver quién quería colaborar, quién quería participar, y seleccionar, digamos, el grupo de actores, el elenco de actores y actrices para hacer la representación. Y a partir de eso, de finales de febrero, marzo, abril, empezamos a ensayarlo,
Y como ha dicho Vivi, tuvimos la primera representación aquí en el Salón de Actos dentro del Congreso del 50 años del doctorado de Santa Teresa, y después en junio hicimos la representación en el Palomar, en el huerto, digamos, de la casa de la madre de Santa Teresa. Cuando hablo como director, porque creo que bastantes cosas ya habéis dicho, los compañeros que habéis hablado antes, yo desde el punto de vista del director o del guionista, cuando uno se enfrenta a un, entre comillas, problema, es decir, un problema de cómo representar algo que no es en un teatro, no es una obra al uso, siempre es otro tipo de problema, no es que sea ni peor ni mejor que hacer una obra de teatro, como se dice, a la italiana, en un escenario, digamos, normal, como en un teatro o en un salón de actos. Es una problemática distinta, porque hay que llevar al público por los distintos espacios, los actores y las actrices tienen que proyectar la voz de una forma distinta, porque no se trabaja con micros, como se trabajaba, por ejemplo, en la escena que habéis visto en el salón de actos. Sí, los compañeros actores y actrices tenían micro inalámbrico, pero al aire libre es más complicado. Entonces se plantean una serie de circunstancias que hay que resolver. Y diréis, bueno, ¿cómo lo resolviste? Pues fue de la forma mucho más fácil de lo que yo pensaba. Y es que realmente cuando fui a ver el sitio me dio la solución, el mismo sitio. Es decir, que previamente yo me estaba comiendo la cabeza a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos esta representación, etcétera, qué escenas se representan. Y fue llegar, verlo, y realmente me aclaró todos los temas, ¿no? Yo creo que el sitio es mágico, es increíble. Y además estaba, digamos, como que nada más verlo ya, digo, bueno, está muy claro cómo tiene que ser el desarrollo, ¿no? El leitmotiv fue una visita, es decir, bueno, ¿con qué motivo hacemos la representación? Pues una visita imaginaria, pero bien, pudo ser real, no lo sé, no está documentada, pero pudo ser real. Una visita imaginaria de Santa Teresa en una de sus salidas, o a fundar conventos, o a sus múltiples quehaceres que tenía en la creación de conventos, etcétera, acompañada de una monja más joven que ella, y que aprovecha para pasar por Gotarrendura y visitar la hacienda de sus padres, ¿no? También con la idea, bueno, pues claro, eso sí que está documentado, las dificultades que había para vender entonces la hacienda, la necesidad también que tenía ella de dinero, pues para las nuevas fundaciones, obviamente. Y en base a esa idea, pues elaboramos el guión con, digamos, un recorrido por diversos espacios del Palomar, en la cual, pues, con ella en ese paseo por el huerto, se recreaban, digamos, algunos recuerdos de su infancia y de su juventud. Vamos a poner el primer vídeo, que es la primera... ¿Es cierta la historia? Ahí está. ¿Verdades, hermana? Este lugar me trae a la memoria muchos recuerdos de cuando, siendo niña, quería entregar mi vida por Dios. ¿Qué ocurrió? Habladme de esos recuerdos. Me sorprende que vuestra caridad tenga interés por unas menudencias infantiles. Es tanto lo que os admiro que no quiero perder ocasión de conoceros mejor. Es poca cosa la que os puedo contar. Veréis, siendo niña, convencí a mi hermano Rodrigo para que fuéramos a tierra de moros y pedirle, en nombre de Dios, que nos cortasen la cabeza y así subir antes al cielo. ¡Cielo santo! ¡Qué ideas! ¿Y de verdad que os escapasteis con la idea de ser martirizados? Era tal el deseo que tenía de alcanzar el cielo que concerté con mi hermano Rodrigo que marcharíamos por las tierras hasta que nos topásemos con moros. Y una vez que nos encontrásemos con ellos, les pediríamos en nombre de Cristo que nos descabezasen y así ganarnos el cielo. Pero todo esto venía motivado
por mi gran pasión por la lectura, que tanto mi madre como mi padre nos inculcaron siendo niños, aunque cada uno de manera diferente, pero la conjunción de ambos me hizo tal como soy. Recuerdo, un día, aquí, mi hermano Rodrigo y yo estábamos tranquilamente leyendo. Paramos ahí un momentito. Las compañeras que están ahí en el vídeo, magníficamente representando esta escena, son María Victoria, Vivi, y Rocío López, que era alumna del grado de enfermería. Quiero decir que luego en la representación, porque este fue el vídeo que grabamos previamente, en la representación luego, en los 3 pases que hicimos en junio, los hizo María Luisa Pro Velasco, profesora también de la UCAF. Pero en el vídeo está la compañera Rocío López, alumna de enfermería. En este vídeo ya hemos visto, pues digamos, en ese recorrido en el cual en el medio de la naturaleza va cobrando sentido todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? La relación entre Santa Teresa, la naturaleza, ¿no? Y vemos aquí una escena muy cortita, no la vamos a poner entera porque bien cualquiera puede ver el vídeo completo en YouTube, que está disponible para todo el mundo. Vamos a ver esta escena que es sobre el tema de la lectura, que también era un tema central de esta visita teatralizada. El malvado mago había hechizado a la princesa, pero el príncipe Raimundo estaba dispuesto a salvarla. El príncipe se despidió... Sabéis que no me gusta que perdáis el tiempo en estas vanidades. Este tipo de lectura no es aconsejable para los niños. Pero padre, por favor, un rato más. Era muy bonito el libro, sobre todo cuando... Coged mejor este libro sobre la vida de los mártires. Más de provecho serán. Esta divertida escena luego continúa, que no la vamos a poner, otra escena también un poquito más larga de los niños, en la cual, cobra sentido todo el tema de la huida a tierra de moros, etcétera, etcétera, y lo de para siempre que decía María Jesús al comienzo, ¿no? Pero bueno, como decía, se trataba de plasmar un poco, de revivir teatralmente los recuerdos de la santa en su ambiente natural. Claro, había que quitar también, digamos, unas ideas falsas que hay. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que imaginamos a Santa Teresa, en general, la gente imaginaba a Santa Teresa igual a convento, igual a cerrado, igual a no salir, ¿no? A clausura, ¿no? Y es una idea equivocada, ¿no? Porque, como hemos visto hasta ahora, y lo veremos en la representación, Santa Teresa es igual a naturaleza, es igual a la vida en el campo, porque además cobra sentido el actuar, el ver estas representaciones, cobra sentido todo lo que hemos ido viendo, ¿no? El espacio también es propicio, como decía antes, para la actividad. El recorrido por el caminillo entre los árboles, los arbustos, los pozos, la noria, la fuente, el palomar, facilita la idea del recorrido de la santa, ¿no? Junto con la otra monja, recordando, rememorando esas vivencias de la infancia y de la juventud, que sin duda, digamos, marcaron toda su vida. Sí quería, al hilo de una cosa que ha dicho antes Blas, quería aclarar una cosa, es que en esta representación no entramos dentro del palomar, por una cuestión de dificultad quizás para las personas mayores que estuvieran en las visitas teatralizadas por la angosta entrada. Y me ha alegrado un montón cuando Blas ha dicho que en futuras ocasiones se podrá ampliar esa puerta, porque se podría ampliar la visita teatralizada, digamos, a todo el público, y hacer escenas interiores que en su momento desistimos de hacerlas, quizás por la dificultad aunque el sitio es maravilloso, es mágico, pero desistimos de hacerla por la dificultad que entrañaba a lo mejor para personas mayores el entrar en tener que agacharse, salir, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte central de este recorrido, de esta visita teatralizada, entiendo que es la escena que vamos a ver ahora, que es la escena de Teresa joven
con su padre, imaginando y ya viendo un poco el símil entre las 4 fases de la oración con las formas de regar un huerto. Vamos a verlo. Estas formas de regar el huerto, pienso yo, se podrían aplicar a los 4 grados de oración. Es curioso eso que dices, hija, pero ¿cómo ha de ser posible? Verá, la primera manera, el sacar agua del pozo, es la más trabajosa. Pues hay que reunir todas las fuerzas dispersas en otras labores. Y es igual a los que comienzan a tener oración, pues han de recoger los sentidos derramados de ordinario. ¿Y la segunda? La segunda manera que el señor del huerto ordenó es la de sacar agua con una noria, para que así el hortelano sacase más agua con menos esfuerzo y pudiese descansar. Y este es el modo que, aplicado a la oración, llaman quietud. La tercera. La tercera forma de regar este huertecillo es por medio del arroyo, que da muy poco trabajo, aunque alguno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano de manera que casi Él es el hortelano y el que lo hace todo. Y así es, en su tercer grado, la oración. Un sueño de las potencias, que ni del todo se pierden, ni entienden cómo obran. Una enajenación del alma en Dios, un morir casi del todo a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios. Hija, estas cosas tan hermosas no debieran quedar en el viento. Deberías escribirlas. Ay, tal vez, algún día. Teresa, ¿y cuál es el 4º grado de la oración? Pues pienso que... Si el tercero ya es tan subido que casi no caben razones, ¿cómo ha de ser el último? Padre, me pone en un aprieto. Existe sí un 4º grado de oración. Nadie me lo ha dicho, pero yo lo oigo. No sabría expresarle cómo. Quisiera que Dios me iluminase. El 4º grado es... Está empezando a llover. ¡Ese! ¿Qué dices, hija? Que ese es el 4º grado de oración. ¡La lluvia! ¿La lluvia? En las otras anteriores maneras, algún trabajo hace el regador. La lluvia es un riego divino donde tan solo toma parte el Señor. La lluvia. Como el último grado de oración, el cual es el estado más alto, pues se puede alcanzar en la tierra, aunque no por merecerlo, sino por la bondad del Señor. Ay. Me asombra, hija, que digas esas cosas con tal llaneza, con tanta sencillez y familiaridad. Entremos, padre, que nos estamos calando. Bueno, esta es la escena central en la cual, digamos, se ve cómo se une toda la naturaleza con la espiritualidad de Santa Teresa, y en esa juventud, digamos, ella ya prevé lo que va a escribir posteriormente. Solamente decir que la experiencia también entiendo que fue muy positiva para el grupo de actores y actrices, pero también para el público. No me quiero olvidar del público, porque el tener a los actores, a los personajes de cerca, prácticamente que se los puede tocar, que se escucha la respiración, en ese recorrido entre la naturaleza, entre los árboles, los arbustos, la noria, el pozo, etcétera, etcétera, yo entiendo que para todo el mundo es algo mágico. Nos despedimos con este vídeo último, mi parte. Las lecturas, siempre las lecturas. ¿Cuántos han influido en vuestra vida, Madre Teresa? Mucho bien me hizo saber leer y escribir, y eso debo agradecérselo a mis padres. Los libros siempre han estado presentes en mi vida. De joven no tenía contento si no tenía libro nuevo. Pensaba que no podía estar sin libros, y cuando no los pude tener, el Señor me hizo ver que solo Él basta. Y cuando no he podido tener libros, el Señor me ha proporcionado el mejor libro que puede nadie tener, pues Él me dio libro vivo. Qué hermoso, Madre Teresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Juanjo, y bueno, pues aquí se ha puesto de manifiesto un poco cómo fue aquello. Me toca a mí hablar un poco, muy brevemente, prometo que voy a ser muy breve, sobre mi experiencia como actor y cómo fue interpretar a don Alonso, el padre de Santa Teresa. Yo me veía en ese momento con 33 años y con una hija adolescente, entonces, bueno, pues tenía que tratar de ver cómo encajaba el personaje, pero gracias a las directrices de Juanjo y a cómo fui interactuando con Teresa, con Vivi, con el resto de compañeros, pues se hizo muy sencilla, ¿no?, para mí la interpretación y muy gratificante. Sobre todo me ayudó mucho, evidentemente, el hecho de interpretarlo allí. Cuando estás en el escenario y lo interpretas aquí en el salón de actos de la universidad, pues te cuesta un poco más imaginarte en el sitio. También piensas, ¿cómo puedo hacer para que la gente que está viéndome intente sumergirse en el entorno natural, ¿no? Cosa que fue súper sencillo cuando lo interpretamos allí en Gotarrendura, que fue mucho más sencillo. También fue más sencillo, creo que desde mi punto de vista, interpretarlo porque estaba viendo los sitios, me estaba imaginando las escenas que para mí pues podrían haber dado perfectamente, ¿no? Y cómo también en la parte más interior pensabas, yo intentando ponerme en el lugar de don Alonso, ¿no?, del padre de Santa Teresa, decía, ¿qué pensaría este señor teniendo la hija que tenía? O sea, teniendo la santa de hija. O sea, imaginaos lo que tiene que ser que tu hija sea una de las santas más grandes del catolicismo, ¿no? O sea, ¿qué pensaría? Y cómo se ve en esa escena, ¿no?, de los grados de la oración y cómo en ese entorno natural, como con esa percepción exterior que tiene la santa de ese entorno, con esa percepción de cómo se riega un huerto, logra absorberlo a su interior y exteriorizarlo como esos grados de la oración, ¿no? Compararlo con los grados de la oración y cómo el padre de la santa se asombra de lo que dice su hija, de lo profunda que es, de, oye, esto está muy bien que lo digas, pero escríbelo, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy gratificante el hecho de decir que indigno lo primero de ser el padre de Santa Teresa, pero también qué sentiría él, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Y por ello, pues es una experiencia muy buena que yo recomiendo a todo el mundo, evidentemente a los alumnos de la universidad que se apunten al grupo de teatro, sin lugar a dudas, porque en las obras de teatro, aparte de que conoces compañeros, profesores, aprendes un montón. Yo con Juanjo aprendí un montón, con Teresa, y estando en el sitio, en el entorno natural, me encantó. O sea, para mí fue una experiencia muy, muy, muy positiva. Y como he dicho que iba a ser breve, no me voy a enrollar más porque quiero dar paso a María Jesús y quiero que ella nos cuente el proyecto que tiene el Grupo de Estudios del Patrimonio Cultural Teresiano para el año que viene. ¿Qué va a pasar el año que viene, María Jesús? Bueno, hemos visto Teresa cautiva, y el lugar de su niñez cautiva igualmente. Nos hemos sentido cautivados por ese ambiente natural que hemos revivido durante estos años, sobre todo en la convivencia entre nosotros, en los trabajos de voluntariado, en el estudio documental. Cada vez nos hemos ido acercando más a la figura de la santa. Entonces, pues se trata de continuar esta tarea. Tenemos proyectos de hacer una nueva edición con las nuevas documentaciones que hemos ido pues rastreando. Tenemos intención también de ampliar los estudios arqueológicos. Contamos con Blas para la 5ª fase de arqueología. Tenemos también previsto, cómo no, hacer otra obra de teatro. Todo con el fin de sacar a relucir pues todo lo que sería el ambiente de la infancia,
de Santa Teresa en este lugar que verdaderamente ha quedado entre paréntesis hasta estos últimos años y que tiene un significado muy hondo, como hemos podido apreciar y como hemos podido vivenciar, experienciar, cada uno de los que hemos participado en esta, ahora podemos decir, gran familia que es el grupo EPAC, porque realmente ese estilo familiar, vamos a decir así, cooperativo que decía antes Rodrigo, pues es el que nos caracteriza. Allí se sienten los alumnos pues a sus anchas, vamos a decir así, y trabajan, tengo aquí delante algunos y lo afirman, trabajan, pero que muy bien, y como luego ven esos resultados tan espléndidos, porque realmente es una naturaleza bella que además se embellece con nuestra acción y que nos permite, pues eso, poner de relieve todo ese ambiente. Entonces apostamos por una ecología en armonía con la naturaleza, como la que vivió la santa en su niñez y como la que nos enseña. Y en esa dirección pues es en la que queremos continuar estas tareas. Contamos con Blas Arqueología, contamos con el espléndido grupo de teatro, por supuesto con Juanjo para la dirección de la nueva obra. En la nueva obra, pienso yo, está aquí la alcaldesa de Gotarrendura, y ya la he dicho en más de una ocasión, ¿verdad que sí?, cómo hay que realzar la figura de doña Beatriz de Ahumada. Dentro de poco va a ser los premios Beatriz de Ahumada, está afirmando, asintiendo. Bueno, pues yo creo que ese poner de relieve la figura de la Madre de la Santa es una asignatura pendiente en Gotarrendura, en nuestro grupo de investigación. Y bueno, pues yo he sugerido así muy brevemente a Juanjo que podría ser por ahí la nueva, el nuevo guión de la obra, ¿no? Entonces, teatro, documentación, arqueología y labor de voluntariado con pues jardinería, restauración, lo que vaya surgiendo, porque no sabemos tampoco. Ya tenemos el proyecto plasmado, ya lo hemos enviado también a las entidades, a la Diputación, a la Junta, en fin, como grupo EPAC, pues estamos evidentemente obligados también a resaltar el patrimonio cultural teresiano. Lo haremos por medio, contando siempre con el Ayuntamiento de Gotarrendura. Evidentemente esto se va extendiendo, porque la charla de Fontiveros pues fue pedida al grupo EPAC precisamente por los contactos con este lugar que se había puesto tan poco de relieve hasta hace unos años, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también ampliamos un poquito toda la investigación en esas direcciones. Y eso es lo que tenemos previsto. Seguir cautivándonos con Teresa de Jesús en estos lugares cautivadores también de suyo por esa naturaleza espléndida. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Estamos ansiosos de que salga el nuevo casting, a ver si Juanjo pues saca ahí buenos papeles y a ver cuándo nos convoca y a ver si nos cogen, ¿no? Pues eso, Victoria, vamos a ver cómo está, pero nada más. Recordad que continuaremos mañana a las 9:30 con el profesor Antón y nada, agradeceros aquí a todos vosotros vuestra presencia, a aquellas personas que estáis conectados en el canal de streaming de YouTube de la universidad, aquellas personas que lo estáis viendo, y también un saludo a nuestros compañeros de postproducción que tan buena labor hacen, que los tenemos aquí detrás de bambalinas, sí. pero siempre la paciencia que hacen y que tienen con nosotros y la gran labor que hacen, que muchas veces no se ve pero no se les ve a ellos, que es lo malo. Yo creo que merecen un reconocimiento especial,
no tenían ninguna obligación de hacer la grabación, pero se quedaron un poco así cuando se hizo la primera representación en el teatro, y allá estuvieron como otros voluntarios más, vamos, es que además qué magníficamente bien trabajan. Es que realmente estamos rodeados de gente guay, ¿verdad? Muy bien.